Hola a todos, hoy quiero hablarles de un verbo muy corto, pero que tiene muchísimos significados y connotaciones diferentes en la lengua española. Es un verbo muy común, es un verbo muy utilizado y es un verbo que puede combinarse con sustantivos, con preposiciones que cambian o modifican ligeramente su significado. El verbo es dar. El verbo dar es un verbo muy corto, solo tiene tres letras y del latín viene de la palabra dare o del verbo dare, que significa básicamente lo mismo que en español, que es entregar u otro otorgar, donar, regalar y puede significarse muchísimas otras cosas como veremos más adelante. Cuando estaba haciendo este video me di cuenta que quizás vaya a tener que hacer dos partes porque el verbo dar se utiliza de muchas formas. Puede ser transitivo, intransitivo, puede ser pronominal, puede crear locuciones verbales, etcétera. Y entonces creo que es un tema que quizás amerite dos videos. Como les decía, el verbo dar puede ser transitivo o intransitivo y vamos a mirar primero estos usos que son transitivos, es decir, los usos en los que se necesita un objeto directo, un complemento directo al verbo. En Colombia, en el país de donde yo vengo, la gente tiende a veces a utilizar otros verbos para reemplazar el verbo dar. No sé por qué a muchos no les gusta el verbo dar, les parece, creo que quizás muy fuerte, muy contundente, como si dar fuera siempre dar una orden. Y entonces lo reemplazan, por ejemplo, en los restaurantes por el verbo regalar, que puede verse como un sinónimo, pero que no significa lo mismo. Entonces, en Colombia no es raro, de hecho es bastante común, escuchar a las personas decir, regálame un café o puedes regalarme un café en lugar de decir, puedes darme un café. Y sucede con otros usos del verbo dar también. Hay esta cuestión de huirle al verbo, a los verbos pequeños, como el verbo poner, la gente tiende a decir colocar cuando significan otras cosas, y a la gente también le asusta decir de pronto que da algo a alguien, ¿cierto? ¿No? Que da una charla o que da una conferencia por no parecer prepotente o no sé. Como les decía, dar puede ser un verbo que tiene forma transitiva o intransitiva y de hecho también forma pronominal. Con los verbos transitivos, cuando funciona como verbo transitivo, da simplemente necesita de un objeto directo. Por ejemplo, uno dice, ella da buenos consejos. En este caso, buenos consejos sería el complemento del verbo dar. También uno dice, ellos dan ofrendas a la iglesia. Ofrendas a la iglesia, o ofrendas en este caso, sería el complemento del verbo dar. Dar también se utiliza para dar una opinión, expresar, ¿cierto? Con el sentido de expresar una opinión. Y como les decía antes, también con el sentido de impartir una lección, una charla, una clase, dar una charla, dar una clase, dar una conferencia. Se utiliza también, sobre todo en estos casos. El verbo dar, cuando se utiliza con ciertos sustantivos o cuando se le ponen ciertos sustantivos justo después, esos sustantivos pueden cambiar ligeramente su significado o pueden cambiar bastante dependiendo de cuál se trate. De hecho, también forman o pueden formar locuciones verbales. Hay un sustantivo, por ejemplo, trabajo, cuando se utiliza con el verbo dar, que puede ser ambiguo en su significado si no se hace explícito o si no está explícito en el contexto. Por ejemplo, si tú dices dar trabajo, él
da trabajo a inmigrantes, estás literalmente diciendo que él ofrece trabajo a inmigrantes. Por el contrario, si tú dices que algo o alguien da trabajo, estás diciendo que es difícil de manejar o que es difícil de mantener. Por ejemplo, si tú dices, este piso es muy bonito, pero da mucho trabajo, lo que estás diciendo es que a pesar de que el piso es muy bonito, es muy difícil de mantenerlo limpio. Entonces, esto sucede, este fenómeno sucede con este verbo específico dar cuando se le añaden sustantivos al lado, ¿no? Como dar permiso, por ejemplo, o dar licencia puede significar pues ambas cosas, ¿no? Dar permiso es pedirle a alguien, por ejemplo, dame permiso, pedirle a alguien que se aparte para uno poder pasar, por ejemplo, pero darle permiso a alguien significa permitirle algo a alguien, otorgarle la licencia o el permiso a alguien de hacer algo. Entonces, dar también como otorgar, ¿no? Dar también se utiliza con el sentido de producir. Muchas veces cuando estamos hablando de los árboles o las plantas, decimos que un árbol produce, y para evitar decir produce o para simplemente decirlo de otra forma, decimos este árbol da manzanas o este árbol da peras. Y estamos de alguna forma utilizando el verbo dar en este caso como producir o como proporcionar. Este árbol proporciona, entrega manzanas o entrega peras, etcétera. El verbo dar también se utiliza con preposiciones y cuando se utiliza con preposiciones es cuando más cambia o modifica su significado. Cuando se utiliza con por, dar por, generalmente significa suponer o considerar algo. Por ejemplo, si tú dices yo lo doy por hecho, darlo por hecho es suponer que algo ya se hizo, que algo ya está hecho, ¿cierto? Yo supongo o yo considero que esto ya está hecho o ya se hizo. Lo mismo, por ejemplo, si tú dices lo doy por inocente, dar por inocente a alguien es considerarlo como inocente. Entonces, miren que dar con la preposición por lo que hace es modificar realmente su significado. Igual sucede con dar a. Cuando se pone a enfrente de dar, cambia completamente el significado. Significa casi como mirar, mirar hacia alguna parte. Por ejemplo, si uno dice esta ventana da hacia el patio, lo que estamos diciendo es esa ventana mira hacia el patio o sale al patio, ¿cierto? Hay una cuestión de orientación o apertura hacia algún lugar. Por ejemplo, dirías, esta puerta da a la cocina, es decir, esta puerta va o sale a la cocina. Y también con dar a se dice, por ejemplo, dar a luz, ¿no? Que es tan bonito decir dar a luz para decir parir en español. Entonces, cuando una mujer da a luz, lo que está haciendo es dar nacimiento, ¿no? Dar, parir un hijo. Dar también muchas veces se utiliza con el sentido de cubrir u untar una superficie. En español, o sobre todo en Colombia, también tenemos la tendencia a decir darle una mano a la pared. Por ejemplo, cuando estamos hablando de pintura, pintar la pared, es decir, pasar una vez un muro de pintura, se dice darle una mano de pintura o darle una mano de barniz a la madera, por ejemplo. Entonces, en este sentido, dar significa un poco como untar o pasar untando alguna cosa en alguna superficie. También se usa para limpiar, por ejemplo, dar una pasada con la trapeadora sería limpiar una vez toda una superficie con la trapeadora.
Dar también tiene el sentido de comunicar, ¿no? En español muchas veces decimos dar el pésame, es decir, comunicarle las condolencias a alguien cuando alguien muere. Se dice dar el pésame, es decir, comunicar las condolencias. Y por último, darse una hora o dar una hora también hace referencia al tiempo. Y esto siempre me ha parecido un poco, parecido muy interesante porque puede significarse dos cosas. Por ejemplo, si tú dices el reloj dio las 5, lo que estás diciendo es como si el reloj marcó las 5 o el reloj ordenó las 5, dijo que eran las 5. Y también se utiliza en el sentido de hacerse tarde. Por ejemplo, uno dice, nos dieron las 3 de la mañana y estábamos todavía cantando. O nos dieron las 5 de la mañana y estábamos jugando todavía. Entonces es como el momento en el que llega o sucede una hora, también se usa o también se dice con esta palabra dar, que es tan bonito. En un próximo video les contaré cuáles son otros usos y otras expresiones que utilizamos en la lengua española con el verbo dar. Suscríbete, dale like, comenta y dime si en tu país utilizan el verbo dar de esta misma forma. Chao, hasta la próxima.